La inflación mensual en Venezuela volvió a acelerarse en agosto al ubicarse en 17,3%. Este porcentaje representa 12 puntos más que en julio, donde se situaba a 5,3%, según los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas. Esta cifra es la más alta desde hace 12 meses, mientras que la inflación acumulada en los 8 primeros meses del año se elevó al 90% y la interanual, que mide el comportamiento de precios respecto al mismo mes del año anterior, se ubicó en un 153%. Según los cálculos del observatorio, el alza promedio de precios de bienes y servicios durante el primer semestre del año fue de 4,8% en enero, 1,7% en febrero, 10,5% en marzo, 3,6% en abril, 10,1% en mayo, 14,5% en junio y 5,3% en julio. La canasta alimentaria promedió los $371, o lo equivalente a unos 2.953,16 bolívares al tipo de cambio oficial. Esto supone una reducción de 5,23% con respecto a julio, cuando estaba en $392. En cuanto a bienes y servicios, los sectores que registraron las mayores subidas fueron vestido y calzado con 23,9%, esparcimiento 23,6%, bebidas alcohólicas y tabaco 22,7%, y alimentación 15,6%. Pedro Castillo, presidente de Perú, negó los presuntos hechos de corrupción por lo que es investigado en 3 de los 6 casos abiertos en su contra. Castillo se retiró del Ministerio Público tras comparecer esta semana ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y aseguró que irá nuevamente a declarar. Además, los peruanos salieron a las calles para manifestarse a favor y otros en contra del mandatario nacional. Luego de una serie de escándalos y una avalancha de renuncias, Boris Johnson decidió dimitir como primer ministro del Reino Unido, pero con permanencia en el cargo hasta que se escogiera un sucesor. El Partido Conservador de Gran Bretaña eligió a la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, como la nueva líder, lo que la coloca en línea para ser confirmada como primera ministro. En sus primeras declaraciones, Truss prometió gobernar como una conservadora y resolver la crisis energética. Boris, you got Brexit done. Boris, lograste el Brexit, venciste a Jeremy Corbyn, distribuiste la vacuna y te enfrentaste a Vladimir Putin. Eres admirado desde Kiev hasta Carlisle. Presentaré un plan audaz para reducir los impuestos y hacer crecer nuestra economía. Cumpliré con la crisis energética y me ocuparé de las facturas de energía de las personas, pero también de los problemas a largo plazo que tenemos con el suministro de energía. De acuerdo con la información, este martes la reina Isabel II tendría previsto recibir a Truss para una ceremonia en Balmoral, en Escocia, donde la monarca está de vacaciones. En el marco del Día del Trabajador Público en Venezuela, diversos gremios y sindicatos salieron nuevamente a las calles de la capital para exigir la liberación de los 5 sindicalistas presos durante los últimos meses y la derogación del instructivo ONAPRE en el país. Desde las 9:30 de la mañana, trabajadores tomaron los alrededores de la avenida Universidad, abogando una vez más por las detenciones presuntamente arbitrarias de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Reinaldo Cortés y Néstor Astudillo. Nos encontramos aquí frente a la Fiscalía pidiendo justicia por los trabajadores presos que hoy tiene el gobierno sin prueba alguna. Venimos a pedir justicia contra un Tribunal Supremo que en vez de hacer justicia hacia los trabajadores, lo que hace es proteger a los violadores de derechos humanos. Son millones de trabajadores que hoy están siendo víctimas del instructivo ONAPRE y del 2792. En el caso de nosotros, de la Cancillería, si el Tribunal Supremo dice que no existe, al sindicato de la Cancillería se lo presentó Jorge Arriaza y la directora de Recursos Humanos, María Carolina Rodríguez Briceño. En este país dice el Tribunal Supremo que no existe el instructivo. Pues no, sí existe. Lo que no existe es la justicia y lo que no existe es la institucionalidad y tiene que ponerla a derecho. Para eso se creó el Poder Ciudadano, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público. Más allá de cualquier declaración, hace falta que active en forma concreta para restituir la justicia y las instituciones en el país.
Asimismo, criticaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar inadmisibilidad en las demandas interpuestas contra el llamado instructivo ONAPRE, alegando que el mismo no existe. Porque ahora el tribunal dice que hay que pagar una multa. Pues bueno, pues se va a pagar con este dinero, con el que ellos mismos crearon, este dinero inexistente, que ya no existe, que ya no tiene ningún valor, pues como no hay un instructivo que existe, pues entonces lo vamos a pagar también con este dinero que tampoco existe. La concentración se convirtió en una movilización que tenía como objetivo llegar hasta la sede de la Asamblea Nacional. Sin embargo, un piquete de la Policía Nacional Bolivariana impidió el avance de los manifestantes en los alrededores de la esquina de El Chorro en el centro de Caracas. Importante destacar que esta protesta se realizó en otras entidades del país. A continuación, veamos cómo fue su desarrollo en las regiones. Docentes y miembros de la coalición de trabajadores del sector público del estado Yaracuy protestaron frente al edificio administrativo de la gobernación para exigir salarios y pensiones dignas, además el respeto a sus derechos laborales. Efectivamente, los trabajadores del estado de Yaracuy nuevamente salimos a la calle en una jornada cívica nacional de protesta para exigir en este momento salarios dignos en primer lugar. Número 2, exigimos la restitución de todos los derechos constitucionales y laborales que en este momento nos pretende arrebatar el gobierno nacional a través de la oficina macabra como es la ONAPRE, a través de un instructivo donde nos pretenden robar lo que por derecho durante más de 50 o 100 años hemos conquistado los trabajadores. Hoy estamos los trabajadores haciendo un esfuerzo máximo para mantenernos en pie en nuestra labor de trabajo, pero lamentablemente tenemos que reconocer que el mismo gobierno que es nuestro patrón nos ha mantenido en una circunstancia paupérrima, porque hay que decir la palabra, es paupérrima. Lamentándolo mucho, no tenemos ni con qué pagar un pasaje para llegar a nuestro sitio de trabajo y no tenemos con qué mantener a una familia. Una vez más, los gremios, sindicatos y federaciones toman las calles de Cojedes en defensa de los derechos laborales vulnerados. Entre las peticiones al Ejecutivo Nacional están la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, el pago de 80% del bono vacacional que les adeudan a los jubilados del sector salud y el incremento de salarios ajustados al índice inflacionario del país. Solicitando la cancelación del bono recreacional de los trabajadores de la salud, de los jubilados, de 85 días con el sueldo integral. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la salud se nos están muriendo. Los trabajadores se van jubilados, duraron 20, 40, hasta 50 años prestándole al Ministerio de Salud y hoy viven en unas condiciones infrahumanas. También solicito al Gobierno Nacional la dotación de los hospitales del Estado Cojedes, en vista que hemos hecho un recorrido donde los trabajadores trabajan con las uñas y los familiares de los pacientes tienen que comprar todos los insumos para ser atendidos. Más los trabajadores y los médicos ponen el corazón, ponen su alma para salvar vidas, pero no pueden hacer más nada porque los hospitales no cuentan con insumos necesarios para el buen funcionamiento de los hospitales. Hoy encuentro pasando el peor momento, la situación más difícil y compleja por la que pueda atravesar cualquier ser humano, de cualquier condición y de cualquier credo. Cuando no tenemos acceso a una buena alimentación, cuando no tenemos acceso a la salud, a la recreación, que son todas estas actividades humanas que nos permiten desarrollarnos y gozar de una salud mental. En Nueva Esparta, dirigentes de la unidad intergremial suspendieron la protesta que se realizó en todo el país por las festividades de la Virgen del Valle, pero igualmente se concentraron en la Casa del Maestro para ratificar su propósito de lucha. La situación del inicio de clases está sujeto al instructivo NAPRE y a la firma del contrato colectivo y a otra serie de situaciones que estamos viviendo los educadores y todos los trabajadores, por supuesto, del país. Por lo tanto, es complicado el inicio de clases, incluyendo también la situación que están atravesando los planteles en el estado de Nueva Esparta y en Venezuela. Porque me atrevo a decir que el 80% de los planteles están en mala situación y que no permiten el inicio de clases. Estamos exigiéndole al gobierno que suelte a los dirigentes sindicales que tiene detenidos por el solo hecho
de reclamar sus derechos. Le pedimos al gobierno que cese la criminalización de la protesta y el encarcelamiento de la dirigencia sindical por el solo hecho de reclamar nuestros derechos. Nosotros seguiremos en la calle hasta que no se elimine el instructivo NAPRE, hasta que no se aumenten las pensiones y los salarios de acuerdo a la Constitución, que se respete el artículo 80 que dice que los jubilados y los pensionados de este país tienen derecho a pensiones dignas, que se respete el artículo 68 y el artículo 87 de la Constitución, donde nosotros los dirigentes sindicales tenemos derecho a protestar libremente y pacíficamente. El gobierno de Joe Biden admitió a más de 1 millón de nuevos solicitantes de asilo. Hasta junio de 2022 se contabilizaron 1.821.440 casos. Con esta cantidad, los tribunales estadounidenses se pueden demorar al menos 3 años en resolver un expediente. Esto debido a que Biden ha emitido varios memorandos y órdenes ejecutivas para eliminar la política migratoria promovida por Donald Trump de tolerancia cero. La gran presencia de solicitantes representa un desafío humanitario y además un punto crítico político para un país dividido entre demócratas y republicanos. Los primeros promueven el respeto a los debidos procesos migratorios, mientras que los segundos insinúan que los migrantes indocumentados representan una amenaza para la seguridad pública. A partir del 31 de mayo, desde la Casa Blanca se implementó una nueva política para solicitar asilo en la frontera con México y ya no serían los jueces de inmigración los únicos que otorgan la protección humanitaria, sino que se sumaron agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración. Las altas temperaturas en California, Estados Unidos, rompieron récord este año debido a una ola de calor, la más peligrosa hasta ahora por sus 53 grados centígrados, que hace que la habilidad de las personas de regular su temperatura corporal se vea afectada. Pese a que el sur de California ya sufre las llamas devastadoras, el Servicio Meteorológico Nacional alertó que la ola de calor podría provocar más incendios, por lo que fueron asignados equipos estratégicos de bomberos en esta zona y en San Joaquín de Bali. El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia para incrementar la producción de energía y relajó las reglas creadas para limitar la contaminación del aire y los gases del efecto invernadero. Tras esta situación, los habitantes del sur de California buscaron alivio y abarrotaron las playas. El director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela ante Estados Unidos, Brian Fincheltub, anunció vía Twitter que el registro federal para la extensión del estatus de protección temporal para venezolanos fue publicado. En el portal web adscrito al Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense aparecerá disponible el PDF para realizar el registro, el cual estará disponible desde este 8 de septiembre hasta el próximo 7 de noviembre. Fincheltub aseguró que en las próximas horas ofrecerán más detalles sobre este proceso. Cabe destacar que las autoridades migratorias recordaron que aquellos ciudadanos venezolanos que arribaron al país después del 8 de marzo de 2021 no son elegibles para el beneficio del TPS. Al mismo tiempo, Estados Unidos advirtió que es posible que los actuales beneficiarios de esta medida no reciban su renovación del permiso de trabajo, por lo que la normativa expedida hoy extiende la validez automáticamente hasta septiembre del 2023. No, imposible. ¿Cómo se puede pagar ahorita un colegio privado? No, es imposible, mami. Él estudia pública, bueno, porque no hay otra solución. Y a veces paran las clases, a veces sí, a veces no, o sea, un desastre como todo el país, pues. Entre 50 y 800 dólares necesita un padre en Venezuela para poder inscribir a su hijo en un colegio privado. Pero ¿pueden los venezolanos costear la educación privada? Veamos. Tenemos que mejorar los sueldos, indudablemente, los sueldos de nuestros maestros, de nuestros trabajadores, no puede seguir siendo lo mismo que estábamos pagando el año escolar pasado, 60, 70, 100 dólares, ya vamos a un mínimo de 200 dólares, hasta sé que hay colegios que están buscando para pagar 600, 700 dólares. Entonces eso repercute indudablemente en las cuotas de escolaridad de cada institución educativa, que es lo que pagan los padres por el servicio que se están prestando hacia sus hijos.
Se estima que el incremento en las mensualidades de los colegios privados está entre 40% y 80%, por lo que un padre o representante debe pagar entre 25 y 460 dólares mensuales, dependiendo del nivel que cursará el estudiante y el plan de estudios que presenten los docentes. Imagínate, si yo los tengo yo en colegio privado, en colegio público. Yo los tengo yo en colegio público. Para inscribirlo en colegio privado necesito, bueno, pues, imagínate, estamos comiendo apenas un heladito entre todos aquí. Se me hace muy difícil de verdad, y los útiles y los uniformes también costosísimos. El presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, Fausto Romeo, señaló que 70% de los ingresos de un colegio privado se emplea para el pago de la nómina y el otro 30% es usado en gastos operativos, siendo uno de estos el pago de los servicios públicos. No es lo mismo lo que puede estar pasando aquí en Caracas como lo que puede estar pasando en Nueva Esparta. Te lo explico. Está sucediendo que el otro 30%, que son gastos operativos, resulta ser que los servicios se han incrementado exacerbadamente. O sea, servicios como el aseo, que veníamos pagando a lo mejor 20, 40, 50 bolívares, a pagar 500, 700 y hasta 1.500 dólares. Entonces eso repercute en el presupuesto. Según cifras oficiales, en Venezuela operan cerca de 5.000 planteles privados, los cuales albergan solamente al 15% de la población estudiantil. Pero lo más insólito del caso es que, por ejemplo, en Nueva Esparta el agua, donde se está pagando una alta cifra, pero no tenemos agua. O sea, la agua llega cada 45, 50 días. Entonces los camiones cisterna, que el año pasado estaban cobrando 45, 50, 60 dólares por cada viaje de camiones de cisterna, bueno, hoy en día quieren cobrar 100, 120 o hasta 150 dólares. Entonces todo eso repercute a lo que se tiene que ver con la estructura de costos, por lo cual lo que está pagando los padres es el servicio que prestamos. Para los padres venezolanos, costear el pago de la escolaridad privada es todo un sacrificio, debido a que deben sumarle gastos de uniformes y listas escolares, por lo que a la gran mayoría les ha tocado inscribir a sus hijos en instituciones públicas, a pesar del bajo nivel educativo. No cuento, ellos están en escuela pública, mami. ¿Por qué? Por lo mismo, porque está demasiado caro todo. Imagínate, nada más en los zapatos, la lista escolar, se va todo. Y no ganamos para eso. El problema de la diáspora también ha perjudicado a la educación privada. Según Fausto Romeo, entre 300.000 y 500.000 estudiantes, además de 5.000 docentes, han abandonado el país durante los últimos años, disminuyendo la matrícula escolar en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La principal solicitud de la alcaldesa Claudia López al gobierno nacional es que intensifique las comunicaciones con el gobierno venezolano con la finalidad de que se aumenten las medidas restrictivas de libertad a los cabecillas del Tren de Aragua que se encuentran en prisión en Venezuela, debido a que ese grupo criminal es señalado de al menos 23 homicidios con personas descuartizadas en la capital. 3 organizaciones criminales de 9 están en disputa. Una de esas 3 es el Tren de Aragua. Ese Tren de Aragua tiene a sus principales cabecillas supuestamente presos en la cárcel de Tocorón. No están evidentemente aislados, están cometiendo crímenes desde allá. Están distribuyendo narcotráfico desde allá, por eso es que pedimos cooperación judicial para que efectivamente los aíslen. Es un poco lo que le estamos pidiendo al gobierno de Venezuela que haga, ¿cierto?, con los 2 criminales del Tren de Aragua que están en la cárcel de Tocorón. Porque supuestamente están en la cárcel, sabemos plenamente que están en la cárcel. Pero aislados no están. La alcaldesa aseguró que estos métodos macabros de desmembramiento de cuerpos buscan generar terror, pero es porque no tienen el control territorial y tratan de generar el mayor pánico posible. ¿Qué tan poderosas son estas estructuras? Sabemos que son muy violentas, que actúan con sevicia, precisamente porque no son fuertes y porque no tienen control. A falta de control y fortaleza, actúan con sevicia. En cuanto a los vehículos utilizados para abandonar los 4 cadáveres descuartizados el lunes en la madrugada en 2 barrios de las localidades de Suba y Engativá, la mandataria señaló que se está averiguando todo lo relacionado a ese automóvil. Ha trascendido que también una moto habría sido utilizada y que el carro, ya en poder de las autoridades, ha tenido varios dueños. En cuanto a las 23 personas que han sido descuartizadas en la ciudad y abandonadas en bolsas plásticas, 9 de ellas son colombianas, 7 venezolanas y las demás están por identificar. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
Uno de los puntos focales de esta reunión entre el embajador Armando Benedetti y el viceministro de Relaciones Exteriores estuvo relacionado con la apertura de frontera, no solamente con abrir los pasos peatonales, que recordemos ya están habilitados, sino también detalles logísticos y de infraestructura para el intercambio comercial binacional. El encuentro se realizó en el Salón Simón Bolívar de la Cancillería de la República en Bogotá. Entre otros acuerdos, se estableció que se crearán mesas técnicas sectoriales para reactivar todas las áreas de intercambio económico. En simultáneo, la mañana de este jueves, el viceministro venezolano Rander Peña Ramírez recibió al ministro de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, Germán Umaña, quien adelanta una gira de trabajo en Caracas para tratar temas comerciales. Recordemos que Umaña es conocido en el sector empresarial binacional porque fue el presidente de la Cámara Colombo-Venezolana. En cuanto al encuentro de Benedetti con el viceministro de Relaciones Exteriores, hubo prudencia y además de ser sin acceso a la prensa, no trascendieron mayores detalles. Aunque se trataron temas inherentes a reuniones territoriales entre sectores importantes de ambos países, no se indicaron fechas ni lugares de realización. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. La celebración de este nuevo aniversario de Nuestra Señora de Coromoto inició con un recorrido de la Sagrada Reliquia en caravana que fue acompañada por los devotos como demostración de su fe. Hicimos 11 kilómetros y medio caminando. Es mi primera vez, antes lo había hecho pero en bicicleta saliendo desde la catedral hace como unos 3, 4 años, pero esta es como mi primera vez caminando. Sí veo como bastantes personas, o sea, está bien, está concurrido y la vibra es chévere, o sea, la gente está como súper animada. Yo soy devota de la Virgen de Coromoto desde chiquita, mi familia siempre me inculcó eso. Vengo también porque hoy es mi día, llamo Nadia Coromoto. Y nada, bueno, vinimos en grupo, vinimos representando también al box, a Habana Box. Nos vinimos trotando desde la aparición, fueron 5 kilómetros si no me equivoco y no, excelente. Las autoridades regionales se hicieron presentes destacando la masiva concurrencia que llenó a esta gigantesca infraestructura religiosa con una movilización que superó las 100.000 personas provenientes de diversas regiones de Venezuela y Colombia. Son 100.000 este año, el próximo año van a ser 200, 300, vamos a llegar al 1.000.000 de feligreses, al 1.000.000 de devotos de la patrona de Venezuela y los invitamos desde ya. Guanare reúne las condiciones óptimas y necesarias para albergar al turista. Desde este viernes 9 hasta el próximo domingo 11 continúan las festividades, ya que además del aniversario 370 de la aparición mariana, se cumplen 70 años de su coronación canónica como patrona de toda Venezuela. Desde el Estado Portuguesa reportó Manuel Alvarado. Lamentamos profundamente el fallecimiento de una soberana y una madre muy querida. Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los reinos y la mancomunidad, además de en innumerables personas de todo el mundo, reza la misiva. Por su parte, la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, aseguró que la nación se encuentra devastada y en estado de conmoción tras la muerte a los 96 años de la reina Isabel II. Aseguró que es un golpe a la nación y al mundo entero, al tiempo que señaló que la monarca brindó la estabilidad y el poder que necesitaba Reino Unido. Asimismo, calificó a la fallecida monarca como una fuerte roca donde se edificó un camino de crecimiento para el Reino Unido y sus aliados. Truss recientemente juró en el cargo en recientes días y tuvo un encuentro con Isabel II para lograr la aprobación de la corona, última aparición pública de la hoy fallecida reina. La primera ministra también juró lealtad al nuevo rey Carlos III. Entre tanto, líderes de países que conforman la mancomunidad lamentaron la muerte de la monarca. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que la reina Isabel II fue una presencia constante y su servicio a los canadienses seguirá siendo para siempre una parte importante de la historia de su país. El primer ministro de Australia también lamentó la muerte de la reina Isabel II. Por su parte, la realeza española expresó sus condolencias y pidió la intercesión de la Virgen María por la reina fallecida y por toda Inglaterra. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó que guarda el recuerdo de una amiga de Francia, una reina de corazones que marcó para siempre su país y su siglo.
Además, el presidente estadounidense Joe Biden y la primera dama manifestaron sus condolencias a la familia real y a todo el Reino Unido. Desde tempranas horas, las afueras del Palacio de Buckingham estuvieron llenas de ciudadanos británicos y presenciaron la notificación oficial de la muerte de la reina Isabel II. Gustavo Petro señaló que el primer paso será restablecer la conexión aérea y el transporte de carga. Ya Avianca, LATAM y la aerolínea de bajo costo Wingo tienen autorización de la Aeronáutica Civil para operar los vuelos hasta Caracas y Valencia. La responsable de los vuelos directos desde Venezuela a Bogotá sería la aerolínea Avior y se estaría estudiando autorizar también a LASER. En Colombia, la presidenta de la Comisión Segunda del Congreso, que analiza y discute sobre temas de relaciones internacionales, Juana Carolina Londoño, celebró la decisión. El gobierno anuncia que el próximo 26 de septiembre se abrirá la frontera entre Colombia y Venezuela como un primer paso en unas relaciones que se irán consolidando a través de la construcción de la confianza. Esta decisión de los dos países se debe traducir en un mejoramiento de la seguridad de la zona y la reactivación del comercio fronterizo. Más adelante vienen grandes desafíos de intercambio comercial, empresarial y el pago de obligaciones, la cooperación militar y la lucha conjunta contra el narcotráfico. Saludamos este primer paso con mucha esperanza y con mucho optimismo. El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, afirmó que la aspiración es que pronto se reactive la ruta aérea Cúcuta-Caracas. Para ello anunció que viajará a Venezuela. Otro de sus propósitos es que en el mediano plazo se habilite el tránsito comercial y peatonal también por el puente de Tienditas. Nosotros vamos a estar el próximo miércoles en Caracas con una invitación que nos hizo la CAF también para mirar ese tema del relacionamiento comercial y de todas las oportunidades de negocios que pueden haber en esta relación, en esta nueva relación comercial. Para Norte de Santander es muy importante lo que se viene en materia de generación de empleo, de mejoramiento de la productividad y la competitividad de las dos regiones en particular. Sobre el paso de particulares en vehículos propios y el transporte público, el gobernador dijo que esa petición también la hicieron al gobierno nacional, pero aún no hay fecha para ello. El senador José Vicente Carreño, conocedor del tema de frontera, apoyó la iniciativa de retomar el tránsito comercial, pero advirtió que no se debe olvidar la deuda que tiene Venezuela con algunos empresarios colombianos. Que ante el anuncio de abrir la frontera con Venezuela, primero hay que pedirle a este gobierno que se ponga al día con la deuda que tiene con empresarios y comerciantes a quienes tiene en el fracaso. Hay que pagarles. El senador del Centro Democrático también hizo otras solicitudes relacionadas con la infraestructura. También se revisen los puentes internacionales. Hace muchos años no reciben carga vehicular ni peso, de manera que podrían estar en gran riesgo. Pero también pedimos que se aumenten los cupos al combustible. Con esa fluidez de vehículo nos vamos a encontrar nuevamente en dificultades porque los cupos son muy reducidos en las fronteras. Se estima que el intercambio comercial entre ambos países con los pasos fronterizos habilitados dejaría más de 1.200 millones de dólares. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI TV. Álvaro Leiva, canciller de Colombia, afirmó que sería partidario de solicitar a la Corte Penal Internacional retirar una denuncia a Nicolás Maduro por la presunta violación a los derechos humanos en el marco de restablecer las relaciones y conseguir la paz que promete el gobierno de Gustavo Petro. Leiva aseguró que en su momento y con la claridad necesaria sobre muchos aspectos que a su juicio se están solucionando, se llegue a la necesidad de retirar la denuncia ante la CPI. En 2017, el expresidente colombiano Iván Duque, junto a otros países como Argentina, Chile, Perú y Paraguay, denunciaron a la administración de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, ahora el gobierno Petro lo califica como un error. Leiva calificó como una barbaridad la denuncia contra Venezuela y recordó que ocurrió cuando ambos países no tenían ningún tipo de comunicación. El canciller colombiano aseguró que solo puede adelantar que Petro normalizará totalmente las relaciones con Nicolás Maduro.
En el discurso pregrabado, el rey habló desde sus sentimientos más profundos sobre su madre, la reina Isabel II, quien fue una inspiración para él y su familia. Además, aseguró que la monarca disfrutó de una vida bien vivida con el destino cumplido. El rey Carlos III ratificó la promesa de servicio de por vida que hizo su madre y aseguró que la renovó hoy. Destacó que se siente agradecido por tantas muestras de condolencias en el Reino Unido, la mancomunidad y el mundo. Asimismo, el primogénito de la reina Isabel II rindió homenaje a la vida y al servicio de la monarca al tiempo que compartió su tristeza. El rey Carlos III señaló que espera que su madre transite este último gran viaje al encuentro con su padre, el difunto príncipe Felipe de Edimburgo. El nuevo monarca de 74 años ya es el rey de Inglaterra, de acuerdo con el protocolo. Si bien será proclamado este 10 de septiembre, la coronación tendrá lugar el próximo año en Westminster y será oficiada por el arzobispo de Canterbury. Por otro lado, el Palacio de Buckingham amaneció repleto de flores y globos tras el fallecimiento de la reina Isabel II, dando inicio a un periodo de luto y a los actos honoríficos establecidos para el funeral durante 10 días aproximadamente.